Vamos a desarrollar un pequeño programa para practicar el if. Diseña un programa en Python que indique si un año dado como dato cumple con las condiciones para ser considerado un año bisiesto. Como estamos comenzando a programar, vamos a tomar en cuenta ciertas consideraciones para ir poco a poco. Esto es que, en este caso, investigue desde qué fecha se usa esta denominación y solo use preguntas simples. En este caso, es una sola pregunta por cada if que quiero que se desarrolle. Analizando este problema, vemos que solo se pide un dato, que es el año, que será un valor numérico de tipo entero, que lo solicitado como resultado es un mensaje indicando al usuario si el año analizado es bisiesto o no. En el análisis que todo programador debe de hacer para plantear la solución al problema que se enfrenta, implica analizar el método de solución y las condiciones a tomar en cuenta, que no siempre estarán en el enunciado. En este caso, hay que buscar en la historia desde cuándo se aplica el actual criterio para determinar si un año es bisiesto. Este año es 1582 y recomiendo ahonde en esta particular historia. Ahora bien, lo primero que hay que hacer es leer el año a ser evaluado. Luego se evaluará si este año dado como dato es mayor a 1582, que es, como se había dicho, el año que empieza a tener vigencia el criterio actual. Aquí estamos haciendo una toma de decisiones. Y tendremos dos posibilidades. Una, en caso de que no sea mayor a esta fecha, se dará un mensaje indicando que no cumple con los criterios. El mensaje debe de ser lo más explícito posible, solo que aquí por cuestiones de rapidez lo hacemos corto. Si por lo contrario el año es mayor a 1582, lo siguiente es evaluar si el mismo es fin de siglo, ya que debe de tomar en cuenta que cualquier año que es fin de siglo sí es divisible de forma exacta entre 4, pero eso no garantiza que sea bisiesto. En caso de que sea fin de siglo, deberemos de evaluar la división pero entre 400. Aquí hay dos posibles conclusiones. Una es que el año evaluado sea divisible de forma exacta entre 400, por ejemplo el año 1600, por lo que en este caso se indicará con un mensaje que el mismo es un año bisiesto. La otra posibilidad es que no lo sea, y en este caso es el mensaje que se dirá que el año es no bisiesto, por ejemplo para el año 1900. Pero quedaba pendiente el caso cuando el año no es fin de siglo. En este caso se evalúa si el año es divisible de forma exacta entre 4. Teniendo igual que antes dos posibles resultados. Uno, si la división es exacta, donde el mensaje indicar es que el año es bisiesto. De lo contrario, se indicará que no es bisiesto. En todos los casos, el mensaje ya se muestra y se culmina la ejecución del programa, siendo el punto único en donde convergen todos los mensajes, todas las tomas de decisiones. Ahora, para saber si un número entero divide de forma exacta otro número entero, se puede utilizar el operador porcentaje, que da el resto de la división entera. Por ejemplo, 7 entre 2, el resto dará 1. Y eso es lo que nos dará este operador. Muy bien.
lo primero que se debe de hacer es solicitarle el año al usuario, lo cual podemos hacer de esta manera. Input, donde damos un breve mensaje, indique el año a evaluar. Note que esto está entre doble comillas, ya que nosotros estamos dándole un mensaje al usuario. Tal como está esto escrito así, el input va a generar un resultado que es tipo texto, y realmente a nosotros nos interesa es trabajar con valores numéricos. Así que vamos a utilizar la función int para que lo que dé el usuario lo convierta de una vez a un valor entero, siempre y cuando lo escriba bien. No tenemos suficientes herramientas para poder verificar lo otro, así que tendremos que conformarnos con esta estrategia. Así que una vez dado esto, lo primero que deberíamos de preguntar si el año es mayor que el año 1582. Recuerden que habíamos hablado que esa fue la fecha en donde se instauró esta secuencia que empleamos actualmente, que cada 4 años se tiene un año bisiesto. Y ese año en particular, más que bisiesto, incluso le faltaban varios años, así que pues, recomiendo prefiera un breve estudio que tiene que hacerlo un programador cuando va a resolver un problema a través del computador. Debe de indagar qué cosas tiene que tomar en cuenta. Si es así, se va a trabajar con lo que vamos a hacer. En caso contrario, es bueno que se le indique al usuario un mensaje con un print en donde les va a indicar el año indicado no puede ser evaluado, o un mensaje que se entienda que no se puede trabajar. Ya viniendo aquí y tomando bien la indexación, ya que hemos verificado que el año es superior a la fecha desde donde tenemos que empezar a evaluarnos, lo primero que hay que saber es si es fin de siglo o no. O sea que tenemos que saber si el año. ¿Y cómo sabemos si es fin de siglo? Fíjense en una cosa. Buscamos el resto de la división entre 100. Y si esto es igual a 0, sabemos que es un año fin de siglo. En caso de que sea 1700, el resto va a ser 0. Si es 1982, el resto va a ser 82. Entonces, ¿qué aplica? Cuando es una división entre 0, debemos de evaluar si el año es divisible, en este caso, entre 400. Si la división da exacta, podemos dar un mensaje, un print, donde indicamos el año es bisiesto. Caso contrario, nosotros debemos decir que no cumple las condiciones, o sea que este if tiene un else asociado, y también simplemente se va a hacer un print en donde se va a indicar el año no es bisiesto. Puede dar los mensajes que considere más pertinentes. Yo estoy por el ejemplo dando unos mensajes cortos. Entonces evaluemos en estos momentos qué es lo que hemos hecho. Hemos verificado si es fin de siglo. Si es fin de siglo, vamos a dividir entre 400. Así que tenemos la posibilidad que ese fin de siglo sea un año bisiesto o no sea un año bisiesto. Y todo esto está asociado al verdadero de este if. ¿Qué va a suceder? Este if como tal, que es un año, me indica si es bisiesto, si es fin de siglo o no. Aquí puedo decir si es no, entonces tenemos algo similar. Preguntamos si el año en su división entera, en el resto de su división entera, es igual a 0. Este es el caso donde tenemos un año que no es fin de siglo y lo tenemos que dividir entre 4. Esto es la expresión que tenemos que aplicar. Fíjense que la diferencia en este caso es 400 o 4 porque hay que hacer una separación específica para los casos de fin de siglo, ya que todo lo que termine en doble cero siempre va a ser divisible de manera exacta entre 4. Aquí vamos a hacer algo muy similar. Se da el mensaje
de que el año es bisiesto, y esto también va a tener un else que por comodidad estoy copiando de esta manera. Vean que se tiene lo siguiente, ya viéndolo un poquito más completo. Pregunto si es fin de siglo o no. Perdón, si sucede después de la fecha quiebre o donde se empieza a evaluar esta situación. Si no lo es, se da un mensaje adecuado. Después tengo que evaluar si es fin de siglo o no, que me abarcará estas dos situaciones. En caso de ser fin de siglo, dividiré entre 400 y si no, divido entre 4. Si bien las instrucciones asociadas son sencillas, en este caso vean que un if puede tener dentro de un if y a su vez tiene un if que tiene un else, y hay que llevar el control de qué es lo que está haciendo. Y con las limitaciones que se impuso, que nada más podíamos hacer una pregunta a la vez y que no vamos a ver otra variante que es el if, esto considero que sirve para nuestros intereses. ¿Qué deberíamos de hacer? Deberíamos de evaluar si esto funciona adecuadamente. Así que vamos a poner el año 1300. El año indicado no puede ser evaluado. Eso funcionó bien. Después vamos a poner el año 2000. Cuando le damos, el año es bisiesto. Nuevamente, haremos una prueba. El año 1900 no es bisiesto. Continuamos. 1988, el año es bisiesto. Y finalmente, para cubrir todas las posibilidades, nosotros podríamos indicar el año 2013, que no es bisiesto. No se olvide de que tiene que evaluar todas las posibles combinaciones de datos para recorrer de manera integral el programa que se está desarrollando.